¿Quién no tiene una manía? ¿Quién no tiene una historia que cree que en realidad no es más que una pequeña travesura aprendida, un hábito, una costumbre? ¿Quién no tiene una de estas manías que nos acompañan a veces toda la vida, de verdad toda la vida, ¿no? Así que vamos a hablar de esto, no vamos a meternos tanto en los trastornos más graves de estas manías y obsesiones, aunque vamos a hablar de ellas, pero queremos meternos básicamente en esta idea para preguntarle a usted en su casa, que de verdad tiene un montón, y algunas de estas manías que mencionamos y algunas nuevas, empezando por la del orden y otras parecidas, y por supuesto a ustedes aquí que representan a ellos en sus casas, ¿cuáles son las manías que tenemos nosotros aquí en Argentina? ¿Qué es lo que nos pasa con esta manía? ¿Cuál es tu nombre? Edgardo. ¿Edgardo? Edgardo. Mi manía es la puntualidad. La manía de la puntualidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos esta historia de ser de verdad maniáticos? ¿Quién más? Sí, mi nombre es María Eugenia. Yo creo que lo mío es manía también. Tener la agenda cargada de anotaciones y a cualquier hora del día ir a ver si está todo bien puesto y no darme cuenta que en mis vacaciones me iba con la agenda. Muy bien. Para saber si esto es una manía o no es una manía, lo que te pregunto es, ¿podrías dejar de hacerlo? Sí, seguro. Podrías dejar de Sí, hacerlo. sí, Quiero decir, ¿te angustia mucho pensar que un día te olvidaste de hacerlo? ¿Te genera mucho sufrimiento esto? ¿Condiciona tu conducta de manera que no puedas disfrutar si no lo haces? Hay momentos que sí, que siento que necesito la agenda para ver qué es lo que tengo que hacer al otro día o en el momento. Pero estoy tratando lo posible de dejármelo. Cuando volvamos de presentar nuestros títulos, quiero que hablemos sobre este punto que vos decís. ¿Dónde termina la manía? ¿Dónde empieza la obsesión? ¿Dónde esto es un trastorno que no tiene ninguna importancia? ¿Y dónde empiezo a preocuparme si esto no está adueñándose de mi ser? ¿Sí? Y de acuerdo a estos resultados, de acuerdo a esta encuesta, tenemos que compartir con ustedes que el 32% dijo que el tema que más los obsesiona es la pareja. El 28% contestó el trabajo. Y el 24% respondió la limpieza y el orden. Por otra parte, cuando preguntamos qué sensación te provoca ser obsesivo o maniático, el 46% respondió ansiedad. Jorge, seguimos con vos. Ay, Gaby, qué decepción, la gente que entró en nuestra página. Estoy muy decepcionado. Nadie dijo sexo. Nadie está obsesionado con el sexo. Ni figura en las encuestas. Gaby, propongo de verdad que vuelvas a poner esta página de nuevo, que abra la encuesta de nuevo y que ponga sexo como alternativa. Porque de verdad, si no vamos a empezar a deprimir. La limpieza antes del sexo, ustedes están muy mal, ¿eh? Ustedes están de verdad muy mal. ¿Saben qué? Me parece que tenemos más testimonios sobre las manías que persiguen a algunas de las gentes que solemos ver por ahí por las pantallas de televisión. A ver si vemos esto juntos, ¿sí? Bueno, yo soy medio obsesivo con los cajones que quedan así abiertos. Voy por la casa cerrando cajones. La señorita con la cual estaba de novio no cortaba el papel higiénico del baño, no lo cortaba y usaba un pedacito, sino que para cortarlo tiraba. ¿Viste que gira? Entonces tiraba así fuerte, se cortaba el pedazo que ella iba a utilizar, pero quedaba el papel higiénico rodando, y vos por ahí estabas viendo televisión en el living y aparecía un pedazo de papel higiénico que venía del baño, vaya a saber rodando de qué año. Lo que doblo muy prolijamente son las remeras y por colores. Tienen que ir todas las blancas, todas las azules, así por degradé y colores. Esa es una de mis manías, aparte de la limpieza y del orden. Soy muy maniático con la limpieza. Soy de gastar 20 litros de cera en 2 semanas. Le juro por Dios, doctor Bucay, que esto es verdad lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me puede ver ese problema? Así me ahorro la consulta, ¿bien? Bueno, para empezar a hablar debo decirte que nadie puede acusarte a vos de sinceridad con 20 kilos de cera por semana, la verdad que me parece maravilloso. Pero no sé si vamos a poder tener arreglo para esto de la cera, en todo caso me parece a mí que lo tuyo es un poco resbaloso como situación, ¿no? Para empezar. Pero claro, ¿cuántas de estas manías, no? Te había dejado pendiente con ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde esto es una manía? ¿Cuándo empieza a ser una obsesión? ¿Cómo funciona esto? Yo quiero aprovechar este tema para decirles algo que es nada más que mi opinión. Sobre los temas psicológicos hay, como sobre casi todos los temas científicos, infinita cantidad de opiniones y en algunas cosas yo tengo mis propios criterios y mis propias opiniones. Tomen esto solamente como un dato, yo diría, no sé si ilustrativo o por lo menos de un dato didáctico. Yo creo, y esto es mi idea personal, que toda la patología psiquiátrica, toda, desde la normalidad más absoluta hasta la locura más rimbombante, toda la patología psiquiátrica finalmente es un tema de grados, finalmente es un tema de cantidades. Quiero decir,
no hay una diferencia sustancial, en serio, creo yo, entre aquel que sufre, de verdad sufre de un problema psiquiátrico importante, y aquel que tiene estas pequeñas cosas sin importancia, más que una diferencia que yo creo de grados. Y es por esto que cuando yo me planteo un esquema de lo que significa la salud mental, digo yo que la salud mental se podría dividir en tres zonas, digo yo, ¿no? En tres áreas, ¿no? Un área que yo voy a llamar, por llamarlo de alguna manera, no hay por qué llamarlo así, pero así lo llamo yo, voy a llamar el área de la neurosis sana. ¿Por qué digo la neurosis sana? Porque nosotros sabemos que no se puede hablar de salud absoluta. Quiero decir, todos somos un poco neuróticos, todos tenemos un poquito de neurosis, porque somos hijos e hijas de padres y madres que son neuróticos y que nos han educado de un lugar neurótico, por supuesto. Y esto no es del todo malo, digo yo siempre, ¿no? Debe ser terrible ser hijo o hija de un padre o una madre normal. ¿Se imagina qué desastre? Uno llega a la sociedad y dice, ¿y ahora cómo me manejo? En cambio, si uno tiene padres neuróticos como uno, mis hijos, por ejemplo, están totalmente entrenados en el mundo que le toca vivir, ¿no? Así que todos somos un poquito neuróticos, un poquitito neuróticos, algunos más, otros menos. Si esta neurosis no nos complica nuestra vida, si esta neurosis nos permite disfrutar de nuestra vida, entonces nuestra neurosis es lo que llamamos una neurosis sana. No la salud, sino una neurosis sana. Un poquito de neurosis creo que no necesariamente nos pone en el lugar de la enfermedad. Cuando uno traspasa esta primera línea y estos niveles de neurosis aumentan, y ya soy un poquitito más neurótico de lo que me desearía para ser sano, quizás tenga entonces una neurosis enferma. Una neurosis que ya no es tan sana, una neurosis enfermedad, una neurosis que ya complica mi capacidad de vivir armónicamente con mi vida. Y si yo todavía voy más allá, si estos niveles de patología, de enfermedad crecen, quizás yo traspase finalmente esta otra barrera, ¿no? Una barrera más peligrosa. La barrera que conecta no ya con el trastorno de la neurosis, sino con un trastorno bastante más grave, que es el trastorno de lo que se llama la psicosis, algo bastante más cerca de las enfermedades graves psiquiátricas. Pero sigo diciendo y sigo creyendo que aún estas enfermedades muy graves, aún estas enfermedades que a veces requieren internación, medicación y tratamiento durante años, aún estas enfermedades finalmente, creo yo, siguen siendo cuestiones de grado, cuestiones de cantidades. Si yo tengo 10 años y decido caminar por la calle tratando de no pisar las juntas de las baldosas, porque en realidad creo que me divierte pisar en el centro de la baldosa y me cuido, camino al colegio, de no pensar en esas juntas, esto no tiene nada de enfermedad, esto es un juego, es un intento, es una manera de tratar de ejercitar mi control sobre la realidad. Y si yo soy un adolescente y decido hacer aquello que hacía cuando era chico, recordando ese juego, entonces estoy jugando ahora, ¿sí? No tiene nada de historia. Y si ese juego lo hago frecuentemente y me divierte hacerlo, y en realidad mientras mis compañeros van más adelante yo me quedo salteando las juntas de las veredas, posiblemente esto ya no sea tanto un juego, sino que se transforme en un hábito, en una manía, la manía de no pisar las juntas de las veredas. Ahora, si yo creo que si piso una de las juntas en realidad voy a tener mala suerte y me cuido pertinentemente de esto y llego tarde al trabajo todos los días para no pisar las juntas y en realidad voy controlando todo el tiempo y no puedo dejar de hacerlo, entonces quizás esto ya esté transformándose en un aspecto neurótico. Ya no es parte de la salud, ya no es parte de una neurosis sana, ya se ha transformado quizás en un poco más. Y si empiezo a pensar y a creer que si llego a pisar una junta el mundo va a explotar, si creo que en realidad el mundo se va a partir en dos porque yo pise una junta, porque la situación es terrible, quizás ya haya dejado el terreno neurótico y empiece a entrar en terrenos más complicados. Estos caminos, digamos así, de neurosis sana, neurosis enferma a la psicosis, son grados, para mí, son graduaciones. Y como tal, se recorren en determinado momento. Todos empezamos por aquí, a veces algunos pueden llegar a este lado, el tratamiento puede ayudar a que uno vuelva al tema de la salud y que uno retroceda en este tema, o las malas experiencias, los malos caminos, digamos así, los errores cometidos personalmente y sobre todo la complicación que me hago de mi propia vida, puede acelerar este paso a que yo aumente mi nivel de enfermedad. A veces, me parece a mí que puede ser que hasta transite este espacio de cruzar esta barrera casi sin darme cuenta, aunque creo también que no cualquiera puede cruzar esta barrera, sino que hay algo, digamos, que determina que la cruce. Pero si vemos en el tema de las manías, y este es el tema de hoy, yo digo, algunas de las ideas sobrevaloradas que tenemos, cuando dejan de ser una neurosis sana, una manía de la cual podemos reírnos viendo al otro como las hace, o nos reíamos de esta historia de poner los muñequitos todos en orden, cuando esta manía de alguna manera se transforma en algo más grande, quizás se transforma en una obsesión. Y cuando alguna de estas cosas que hago todo el tiempo repetidamente se transforma en algo que tengo que hacer sí o sí, quizás aparezca la compulsión, la necesidad de hacerlo y la incapacidad para evitar hacerlo.
Y algunas de las cosas que hago como cábala pueden transformarse en ritos. ¿Se entienden? Todo es un tema de grados, todo tiene que ver con una historia de diferentes cantidades y no de diferentes patologías. Sí, escucho, claro. Vamos a preguntar a la señora que tiene para decirnos tu nombre. Ana María. Sí. Sí, Jorge, mi pregunta es la siguiente. Me ha tocado estar en ciertos lugares donde las obsesiones de ciertas personas son consideradas un ejemplo digno de imitar, en los cuales yo me sentía muy mal, hasta llegaba a sufrir por el hecho de no poder llegar a ser como ellos. Claro, yo creo que hay culturas donde en realidad el orden o donde en realidad cierta manera de ser en el mundo se transforma en el hábito. No es que sean obsesiones allí, sino que son maneras de vivir la vida, maneras de plantearse las cosas, ¿no? Otra vez, pertenecerán a ideas sobrevaloradas sobre el orden, a ideas sobrevaloradas sobre lo que debe ser, pero no llegan a ser condicionantes de la enfermedad, sino que en realidad son maneras de ser en el mundo, pertenecen a esta estructura. ¿Se entiende? Sí, claro, vamos allí a la señora que se llama María de los Ángeles. María ¿Qué de- esconden esas manías? ¿Qué esconden en nosotros? Yo Obsesionarnos con algo. creo que, como siempre, sobre esto hay muchas teorías, ¿no? Hay gente que cree que hay una base biológica de estas enfermedades, hay gente que hay una base estructural, hay gente que cree que se determina genéticamente. Yo personalmente creo que siempre es una distorsión producto de un cruce de desamor en mi educación y de un aprendizaje equivocado respecto de las cosas. Quiero decir, para mí la neurosis es el resultado de creer que tengo que ser de una determinada manera para agradarle a los demás. Una vez que yo cancelo esta idea y puedo darme cuenta de que siempre va a haber alguien que pueda aceptarme tal como soy, quizás abandone la idea de ejercer estas conductas, si es que todavía estoy a tiempo, porque de verdad, cuanto más tiempo pase en esta conducta, tanto más difícil es volver. Cuanto más tiempo yo me quede en este lugar, tanto más difícil es volver a este. Cuanto más tiempo transite en este espacio, tanto más difícil es pasar esta barrera, que de hecho es difícil volver, ¿eh? Es difícil volver desde acá, ¿está claro lo que digo? Última pregunta antes del corte, ¿sí? Sí, me llamo Silvia. ¿Los celos y las obsesiones están relacionados? Bueno, hay algunas obsesiones que tienen que ver con obsesiones celotípicas, con obsesiones de celos. Los celos en sí mismos pueden ser una obsesión, porque la obsesión, y hay que entenderlo esto, perjudica de verdad a los demás, perjudica de verdad a quien la padece. Hay un perjuicio verdaderamente concreto de lo que le hago al otro y lo que me hago a mí con esto. La manía no perjudica a nadie, con la manía me puedo hasta divertir, puedo contarte mi manía, nos reímos juntos como hemos visto. La obsesión no genera risa, genera de verdad dolor y genera sufrimiento, ¿no? ¿Se entiende esto? Don Jorge, tengo algunas preguntas. Sí, es una manía esto de entrar cuando yo estoy hablando con la gente. Es casi una obsesión. Ah, casi una obsesión. Muy bien. Roxana de Villadelina, 19 años. Mi mamá me vuelve loca con que me saque los zapatos antes de entrar en la casa para no marcar los pisos. Lo que no entiendo es por qué cuando le digo que es una maniática, me lo niega. Eso, ¿por qué te lo niega? ¿Por qué, mamá? Sí, igual, seguramente porque en realidad tu mamá cree que esta acusación es una acusación hiriente, digamos así, que está dicho con mala intención. La verdad es que posiblemente tu mamá sí sea una maniática que te obliga a sacarte de historia, pero esta manía no tiene nada de patológico necesariamente. Quiero decir, no te olvides que además tu mamá se ha dedicado con su propia manía a limpiar todo el tiempo para evitar que se ensucie y que esta manía que te pide es el resultado de la otra manía. La manía de tener todo en orden, la manía de conservar todo en su lugar, la manía que tiene que ver con esta cosa de responder a los deseos y a las fantasías del otro, ¿no? Sí, mi pregunta era qué pasa con el sexo cuando se torna obsesivo. ¿En qué categoría estoy? ¿En dónde ¿no? lo ponemos? Muy bien. ¿Dónde lo ponemos? Sí. Perdón, yo lo que... Si no se peleen, hablamos de sexo, podemos hablar todos. Quédense tranquilos, sí, sí. No. Yo me llamo Cristina. Sí. Lo que yo te comenté es si está relacionado la obsesión con lo sexual, si estaría relacionado. Bueno, esto es una teoría, digamos. Hay una teoría que se llama teoría psicoanalítica que dice que en realidad todas nuestras neurosis en última instancia están relacionadas con la sexualidad. Pero parece que ella no hablaba de teoría, ella hablaba de la práctica. Ella hablaba de qué pasa cuando uno es un obseso sexual. ¿Dónde lo ponemos, no? ¿En qué liñita lo ponemos, no? Dice ella. Y yo digo, ningún síntoma en especial se puede poner en alguna línea particular. No es que aquí esté la limpieza, acá está el sexo y aquí está el orden. De ninguna manera, ¿eh? En realidad, uno puede tener una idea sobrevalorada de algunas manías y algunas cábalas respecto de lo sexual y tener respecto de esto una sobrevaloración de lo sexual. Uno puede ser un obsesivo respecto de lo sexual y puede tener de verdad cierta compulsión a la sexualidad y uno puede finalmente tener un delirio sexual, uno puede tener alucinaciones inclusive relacionadas con el área sexual. En cualquiera de las áreas, según mi criterio, y dependiendo del grado de alejamiento de la realidad, dependiendo del grado de distorsión que hace el daño a los demás. Quiero decir, no es en principio neurótico enfermo que yo tenga deseos de hacer el amor.
Ahora, si yo tengo deseos todo el tiempo en realidad y dejo todas las cosas porque en realidad tengo el deseo de hacer el amor, quizás esté obsesivo respecto de esto. Y si de alguna manera transformo esto en una perversión o me dedico en realidad a hacer cosas agresivas o lesivas para los demás, posiblemente esté transitando un espacio psicótico. Dentro del mismo tema de la sexualidad. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Claro. Tenemos que ir porque un poco maniáticos de la puntualidad somos, tenemos que entregar el programa, por favor. Mirá lo que te recomendamos hoy. Si no la viste, no te la pierdas. Mejor Imposible, ¿eh? Una película con Jack Nicholson. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Esta es la película. Qué muchacho que creó, ¿eh? Impresionante. Sí, ¿Maniático? y además porque muestra claramente que es de verdad un maníaco, lleno de obsesiones, lleno de manías y lleno de cábalas y de cosas y de rituales que necesita para seguir adelante. Y además una historia de amor impecable que termina en una de las escenas más hermosas del cine, no la última escena, sino la escena donde él está comiendo con ella en un restaurante, al lado de un muelle de madera, y entonces ella le dice a él, que nunca le dice un piropo a una mujer y que es un maniático respecto de la historia del desprecio, ella le dice a él, decime un piropo, le dice ella, porque la acaba de ofender. Le dice, decime un piropo, pero que sea lindo, que sea un buen piropo, porque si no es bueno, me levanto y me voy. Y entonces él le dice, no te vayas, no, por favor, no te vayas. Dice, bueno, entonces decime un piropo y que sea bueno, estoy esperando. Y él, que nunca le había dicho un piropo a nadie, que nunca se había sometido a decirle un piropo a una mujer, piensa un rato y entonces le dice, la verdad es que desde que te conozco, siento ganas de ser cada día una mejor persona. Y entonces ella, que es Helen Hunt, le cae una lágrima, ¿no? Y dice, la verdad que estoy sorprendida, es el mejor piropo que me dijeron nunca. Voy a toaleta a maquillarme un poco la nariz. No te vayas que ya vuelvo. Y entonces se va, él se para, la ve irse, él sigue siendo un maniático, la ve a ella llorando, la ve irse y piensa, me parece que me excedí. Yo digo, ojalá las manías nos sirvan de verdad para encontrarnos con ellas, a reírnos, para divertirnos de nuestras propias manías y no nos sirvan para esclavizarnos y para arruinarnos la vida y sobre todo que no nos sirvan para arruinar la vida de los demás. Nos vemos.